En este vídeo explicaremos verdades y mentiras de un purificador con filtro EPA. Desde ámbitos de la administración se ha criminalizado el uso de este dispositivo y desde otros se cree que por sí sola es la solución. ¿Cuál es la respuesta? Pues ni una cosa ni la otra. Quédate a ver este vídeo donde nuestro compañero Javier de Prevención Docente nos ayuda a ventilar esas dudas, o debería decir, a filtrarlas. Primera afirmación. Instalar un purificador con filtro EPA es complicado y requiere de un técnico especializado. Esto es falso. No es complicado instalar desde cero un purificador con filtro EPA, como hemos demostrado en numerosas ocasiones. Hay modelos que se pueden controlar mediante una aplicación por el móvil y otros no. Simplemente lo enchufamos a la corriente, pulsamos el botón y ya está funcionando. Lo interesante es ponerlo siempre a máxima potencia. Nosotros hasta le hemos puesto nombre, la Puri. Un purificador con filtro EPA es un dispositivo complejo y peligroso. Esto es falso. Vamos a verlo. Bueno, esto es un filtro EPA. Un filtro EPA no deja de ser una caja con un ventilador y con un filtro de alta eficiencia que lo que hace es que cuando las partículas y los aerosoles pasan a través de él, se quedan retenidos en lo que es el propio filtro. Normalmente los filtros EPA lo que hacen es que por el lateral es por donde entra el aire. Entra evidentemente el aire, estamos hablando de oxígeno, del CO2 que haya en el aula, y estamos hablando también que entran partículas y aerosoles. De forma que lo que hacen es obligar a pasarlo a través del filtro. El filtro evidentemente no filtra los gases, por lo tanto deja salir lo que es el CO2, lo que es el oxígeno, y retiene las partículas y los aerosoles. Bueno, ¿cómo funciona? Pues simplemente es tan sencillo como encenderlo, no tiene más historia, y vamos a ver que por la parte lateral es por donde succiona el aire. Ahí entra el aire ambiente que hay en el aula, pasa a través del filtro, sale por esta parte, sale lo que es el oxígeno y el CO2 ya purificado. Los filtros EPA no retienen el CO2, al igual que el oxígeno, son un gas y por lo tanto no lo retienen. Por lo tanto, importante que el filtro EPA tenga un caudal apropiado, que sea del tipo H13. Si estamos hablando de un solo filtro EPA, lo ponemos en mitad de la clase y lo ponemos un poquito levantado para favorecer lo que es la entrada del aire. El principal problema, el ruido. Este filtro en concreto, que estamos hablando de 500 metros cúbicos por hora, el caudal de 500 metros cúbicos por hora, hace un ruido de 65 decibelios. ¿Cuál sería la solución? Sustituir este filtro EPA de un caudal tan elevado por otros dos filtros EPA donde podamos sumar los caudales de ambos. Importante con respecto al tema de los filtros EPA. El filtro EPA por sí solo no es la solución, es importante la ventilación. Normalmente los filtros portátiles suelen venir a renovar en función del caudal unas 2 veces, 3 veces la cantidad de aire. La Escuela de Salud Pública de Harvard indica que tiene que ser en torno a los 5 renovaciones por aire. Con el filtro nosotros lo que podemos hacer es renovar 2 veces o 3 veces ese aire, y el otro tiene que ser evidentemente la ventilación, porque esto no anula la ventilación, eso es importante. ¿Y si nos enseñas cómo es por dentro, Javier? No deja de ser un ventilador que lo que hace es que obliga a entrar al aire por el lateral, lo hace pasar a través del filtro y el filtro retiene lo que son las partículas y los aerosoles y salen por la parte superior. Bueno, esto es el filtro EPA. El filtro EPA, dependiendo de los modelos, algunos es más sencillo de sacar. El filtro EPA es simplemente esto. Esto es el purificador con filtro EPA y este es el filtro EPA. El filtro EPA lo que tiene tiene 3 filtros. Tiene un filtro primario, tiene luego un filtro EPA y en concreto este modelo, por la parte de aquí, lleva un filtro de carbono. Bueno, este sería el filtro y esto no deja de ser, como se puede observar aquí, un ventilador. Es un ventilador que tiene unas palas axiales que lo que hacen es favorecer la recogida de aire por la parte inferior y luego posteriormente echan el aire por la parte superior. En el filtro quedan lo que son las partículas y los aerosoles, mientras que el CO2 y el oxígeno salen por la parte superior. Bueno, lo que es la rejilla de aspiración también está orientado en la misma dirección del flujo.
Y esto es simplemente un filtro EPA. Y luego, bueno, pues para colocar de nuevo el filtro es tan sencillo como meterlo dentro, lo cerramos. Esto es un filtro EPA. Los purificadores con filtros EPA eliminan partículas y aerosoles, por lo que pueden retirar carga viral del aire si hay aerosoles potencialmente infectivos. Esto es verdadero y Javier nos lo cuenta. Mirad, ahora mismo esto es un medidor de partículas que mide partículas por debajo de 1 micra, partículas por debajo de 2,5 micras y partículas por debajo de 10 micras. Vamos a ver cómo el filtro EPA lo que hace es que atrapa estas partículas. Vemos que ahora mismo, en el caso de partículas de 2,5 micras, la concentración está en 7 microgramos, 7-8 microgramos metro cúbico, y las de y las partículas de 1 micra estamos en 4. Bueno, nos vamos a acercar a un filtro EPA, lo vamos a poner en la salida y vamos a ver cómo va disminuyendo las concentraciones. Partimos de 7-8 microgramos metro cúbico en las partículas de 2,5 micras y 4 microgramos metro cúbico en las partículas de 1 micra. Lo que vamos a hacer es ponerlo a la salida de un filtro EPA y vamos a ver cómo esas concentraciones van bajando. Ya vemos cómo ha bajado a 5, la de 2,5, a 4, y vemos cómo las partículas han bajado a 1-2 microgramos metro cúbico, las partículas de 2,5. Vemos ya cómo ha bajado a 1-2 y está en torno a 3. Los filtros EPA recogen partículas por debajo de 1 micra y el virus mide entre 0,1 y 0,5 micras. Esto es verdadero. Como se puede observar en esta gráfica, dichos filtros atrapan partículas del aire incluso más pequeñas que el tamaño del propio virus. Pero cuidado, el filtro del purificador debe ser como mínimo H13, que eliminará las partículas en un 99,95% y cumplir además con la normativa correspondiente. Debe estar un poco levantado del suelo y dejando un poco de espacio alrededor para favorecer la entrada del aire al purificador. Los filtros EPA modifican la concentración de CO2 en el aire. Esto es falso. Javier nos lo explica. Mirad, os hago este vídeo para que veáis que los filtros EPA no provocan la modificación de los niveles de CO2. En el medidor que hay en la mesa estamos hablando de 648 ppm partes por millón, y vemos que el que hay a la salida del filtro EPA que está funcionando también mide 648 ppm. Por lo tanto, el filtro EPA, ¿qué es lo que hace? El filtro EPA no modifica las concentraciones de CO2, sino que lo que hace es retener tanto partículas como aerosoles. Por la parte de arriba del filtro EPA sale el aire y el CO2. Al ser un gas, el CO2 no queda atrapado. Por lo tanto, es importantísimo saber o tener en cuenta que los filtros EPA son una capa más de seguridad, que lo que hace es que retira carga viral del aire al retener partículas aerosoles, pero no provocan modificación ninguna en lo que es el nivel de CO2. Y esa, la única forma de producir modificaciones consiste en ventilar, es decir, abrir ventanas. El filtro EPA genera corrientes de aire peligrosas. Esto es falso. Efectivamente, los filtros EPA no generan corrientes de aire peligrosas, ya que el flujo de aire a la entrada del filtro no es muy potente. Sí que es más potente el flujo de aire de salida del filtro, pero este aire ya sale sin partículas ni aerosoles infectivos, por lo que tampoco es peligroso. Los purificadores con filtros EPA consumen mucha electricidad. Esto es falso. Podemos ver en esta imagen cómo un filtro con un caudal de 500 metros cúbicos por hora, que es uno de los de mayor caudal del mercado portátil, consume lo mismo que una bombilla, unos 70 vatios. El cambio de filtro es peligroso y debe realizarlo personal especializado. Esto es falso. Si dejamos que pase el tiempo necesario para que se desactive el virus y establecemos medidas de seguridad oportunas, es muy sencillo, podemos hacerlo nosotros mismos. Y Javier nos lo cuenta. Vamos a explicar cómo se sustituye el filtro de un purificador. En principio hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, se tiene que hacer al aire libre. Luego, es importante también hacerlo una vez que el virus esté totalmente desactivado. En cuestión de días
pero por ejemplo, si dejamos un par de semanitas desde la última vez que se ha utilizado el filtro, bueno, pues lo que es el virus estaría totalmente desactivado. Por lo tanto, tenemos que hacerlo al aire y con unas medidas de seguridad. Estamos hablando de guantes, evidentemente estamos hablando de gafas de protección y estamos hablando también de mascarilla. Si nos ponemos una bata, bueno, pues evitamos también, porque esto contiene, además de posibles patógenos, bueno, pues también tendría polvo de las partículas que va recogiendo. Y bueno, el proceso es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es quitar la tapadera y la facilidad o menos facilidad a la hora de quitar el filtro va a depender también un poco del tipo de modelo. Sería a lo mejor una cuestión también a tener en cuenta, porque aunque los filtros hay que sustituirlos entre 6 meses o un año, es decir, normalmente si empezamos cuando ya vamos cerrando un poquito las ventanas, pues nos puede durar perfectamente todo lo que es el curso hasta el mes de mayo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es eso, esperamos que el virus esté totalmente desactivado, y la forma de cambiar el filtro es muy sencilla. Lo que hacemos es que vamos tirando del filtro, y el filtro sucio luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en una bolsa de basura. Lo metemos en una bolsa de basura, y también, aunque tenemos garantizado que no va a haber virus, desechamos los guantes también de una manera segura, que es el típico procedimiento que se utiliza en el caso de los sanitarios. Una vez que desechamos los guantes, lo que hacemos ya es que cerramos la bolsa y ya tendríamos nuestro filtro pues directamente para desecharlo. Una vez que ya hemos quitado lo que es el filtro, y previo a volverle a introducir el filtro nuevo, sería interesante realizar una limpieza, bueno, pues lo que sería del interior del equipo, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros ya tenemos nuestro equipo totalmente limpio, bueno, pues sustituir el filtro es igual de fácil que quitarlo. Simplemente lo que tenemos es que apretar el filtro dentro del dispositivo, y por último cerrar la tapadera, y ya tendríamos el filtro otra vez listo para ser utilizado. Pero cuidado, hay que realizar una desinfección diaria de la parte exterior del purificador, por la zona donde se produce la expiración del aire, para eliminar así las posibles partículas con carga viral. Otra de las cuestiones, y de la que muy poca gente habla, es del tema de la desinfección del purificador con filtro EPA, lo que es la parrilla de ventilación. Por aquí es por donde se toma el aire que lleva en suspensión tanto las partículas, lo que son las partículas, como los aerosoles, que pueden ser potencialmente infectivos. Entonces, parte a lo mejor de esas partículas, por la propia presión del aire al entrar, pueden quedar por la parte superior, por la parte exterior del filtro. Entonces, si nosotros hacemos así, vemos que, bueno, pues nos encontramos restos de polvo, de partículas que pueden ser potencialmente infectivas. Por lo tanto, es muy importante solamente lo que es el panel de entrada de aire, pues realizar una desinfección de manera diaria. Es mejor si tienen tecnologías complementarias como ultravioleta, plasma, ionización u ozono. Esto es falso. Hay modelos de purificador con filtros EPA que además disponen de otro tipo de tecnologías complementarias como ultravioleta, fotocatálisis, ionización, ozono. Si lo llevan, debemos usarlo con dicha opción desconectada, ya que pueden generar sustancias tóxicas o nocivas. Además, hay que tener en cuenta que un ozonizador es una máquina generadora de ozono y está diseñada solo para eso. Si se le pone un filtro EPA en la toma de aire, no se convierte milagrosamente en un purificador. No tiene las características técnicas para hacerlo y además es peligroso. Esto es un ozonizador que también tiene la función de purificador con filtro EPA. Lo que pasa es que la opción de purificador con filtro EPA es una opción secundaria. ¿Por qué? Pues porque el caudal que desarrollan este tipo de equipos no es un caudal muy grande y por lo tanto aportan relativamente poco al número de ventilaciones, al número de renovaciones por hora que tenemos que hacer. El funcionamiento es muy sencillo. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado, y aquí encendemos el equipo. En el momento que lo encendemos, se enciende en forma de purificador con filtro EPA. Tiene 3 caudales, 3 niveles, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, que lo podemos ir modificando. Al nivel alto estamos hablando del máximo caudal que tiene este equipo. Y luego también podemos programarlo simplemente pulsando el botón.
La principal función de un ozonizador es ozonizar, y la función de ozonizado es simplemente soltar al aire ozono, que es un gas desinfectante. Y el proceso es muy sencillo, simplemente pulsamos el botón y ahora mismo estaría funcionando como ozonizador, es decir, estaría vertiendo ozono al aire. Claro, esto en principio no es, está prohibido hacerlo cuando hay personas, porque el ozono es uno de los, digamos, de los oxidantes más potentes que hay y puede generar también reacciones con productos químicos. Entonces es una opción que está totalmente ya no desaconsejada, sino prohibida con personas delante. ¿Problema que tiene este tipo de aparato? Pues que el botón para que sea ozonizador o purificador con filtro EPA, si yo por desconocimiento o bien por error pulso este botón, ahora mismo la máquina está funcionando como si fuese un ozonizador y estaría pues regando, digamos, de ozono a todas las personas que hubiera dentro del aula. El purificador con filtro EPA siempre debe trabajar a máximo caudal. Esto es verdadero y Javier nos explica por qué. Otra cuestión muy importante cuando se enciende un purificador con filtro EPA es que siempre debe estar trabajando a máximo caudal. Cuando nosotros calculamos qué tipo de purificador necesitamos y calculamos, por ejemplo, que necesitamos pues 500 metros cúbicos por hora, como es por ejemplo este purificador, eso significa que está trabajando siempre a máximo caudal. ¿Qué pasa si se trabaja en modo automático? Normalmente los purificadores pueden tener o bien distintos niveles, o bien la opción de automático y máxima potencia. ¿Qué pasaría si trabajásemos en nivel automático? Bueno, pues que estaríamos trabajando a menor caudal. Por ejemplo, si este es de 500 metros cúbicos por hora, si lo ponemos en modo automático, podemos estar trabajando a 200 metros cúbicos por hora o 250 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, estaría infradimensionado trabajando en forma automática en función de la cantidad que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si con los 500 metros cúbicos por hora consiguiésemos las 5 renovaciones de aire, pues si lo ponemos en modo automático, a lo mejor conseguiríamos solamente 2 renovaciones o 2 renovaciones y media. Por lo tanto, generaría una falsa sensación de seguridad. Vamos a hacer una comparación para ver cómo trabaja tanto en modo automático como en modo de máximo caudal, y lo vamos a hacer mediante una medición de niveles de ruido, para comprobar que efectivamente, bueno, pues si lo ponemos en modo automático hay menor ruido y por lo tanto el motor no está funcionando a máxima potencia. Encendemos el purificador, ahora mismo se acaba de encender en modo automático. Vamos a ver cuál es el nivel de ruido. Estamos viendo que está en torno a los 47-50 decibelios. Y ahora lo vamos a poner a máximo caudal y vamos a ver cuál es el nivel de ruido. Evidentemente será mayor, pues porque el motor está funcionando a pleno rendimiento. Lo volvemos a poner de nuevo en modo automático. Bueno, por lo tanto hemos comprobado que cuando está trabajando a mayor potencia, vemos que el nivel de ruido es mucho mayor. Es decir, importantísimo, siempre que se encienda un purificador con filtro EPA de estos de tipo portátil, siempre debe de estar funcionando al máximo caudal posible. Para dimensionarlo correctamente hay que realizar cálculos complejos que debe hacer un experto. Esto es falso. Una cuestión que es muy importante a la hora de elegir un purificador con filtro EPA es que éste tenga un adecuado dimensionamiento, es decir, elegir el caudal adecuado del equipo que necesitamos en función, por una parte, del volumen del aula y por otra parte del número de veces que queremos renovar el aire cada hora. Un mal dimensionamiento del purificador lo que nos va a provocar es que tengamos la sensación de estar protegido cuando realmente no lo estamos del todo. Y de hecho uno de los principales inconvenientes que pone la administración educativa para permitir el uso del purificador en los centros educativos es que para decidir el caudal necesario se necesita personal especialista, cuando eso es totalmente falso. Bueno, en principio determinar el caudal apropiado es muy sencillo, ya que hay una gran cantidad tanto de aplicaciones como de páginas web, como por ejemplo es esta que tenemos de aquí,
que ha sido elaborada por Pablo Fuentes y por José Luis Jiménez, siguiendo las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y bien, en principio lo único que tenemos que hacer es introducir las medidas del aula, es decir, por una parte el largo, el ancho y la altura. Y ya solamente lo que tenemos que seleccionar es aquí el número de cambios de aire que queremos realizar por hora. En principio Harvard recomienda entre 5 y 6 renovaciones. Evidentemente, cuanto más cambios seleccionamos, mayor va a ser el KDR del equipo, es decir, mayor el caudal necesario y por lo tanto va a ser más caro. Por lo tanto, en principio nosotros vamos a seleccionar el que tenemos aquí, 5 cambios por hora. Bien, en el apartado ventilación seleccionamos el tipo de ventilación que hay en el aula, en función de que la ventilación sea normal, sea buena o sea mala. Por eso es tan importante medir el CO2, porque no todas las aulas ventilan igual. En principio, si la ventilación no es mala, seleccionamos la opción que tenemos aquí, la opción normal, aunque siempre es interesante seleccionar la opción de ventilación baja, ya que por cuestiones técnicas es mejor que el aparato esté un poco sobredimensionado, así que vamos a coger y vamos a colocar ventilación baja. Una vez que ya hemos hecho esto, bueno, pues me sale directamente el KDR, que debe tener el equipo para ese aula determinada y para ese número de renovaciones por hora que hemos puesto. Este sería el caudal que debería tener el equipo que compráramos y se debería de conseguir o bien con un único aparato o con 2 aparatos donde la suma de esos 2 KDR me dieran el mismo valor que el que nos indica aquí en la aplicación, ¿vale? Bueno, luego también esta aplicación en concreto además te indica a título orientativo qué límite de CO2 no se debe superar si no se utiliza el purificador y dicho nivel sí se utiliza con el purificador. Y luego ya, bueno, pues lo único que nos queda simplemente es buscar el equipo que se ajuste a las características que me indica su KDR. Es mejor poner 2 purificadores con filtros SEPA cuyos caudales sumen el caudal necesario a tener uno solo. Esto es verdadero. Aquí tenemos 2 filtros EPA de la misma marca y la diferencia es que el grande tiene un caudal de 500 metros cúbicos por hora, mientras que el pequeño tiene la mitad, es decir, 250 metros cúbicos por hora. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos un caudal de filtración de 500 metros cúbicos por hora? Bueno, pues podemos hacer 2 cosas. O bien utilizar un solo filtro EPA, el grande, que debería de estar situado en mitad de la clase, un poco separado del alumnado y a una cierta altura para favorecer la entrada del aire. O la segunda opción sería también colocar 2 filtros EPA de los pequeños. ¿Por qué? Bueno, pues porque la suma de 2 filtros EPA del pequeño, es decir, como cada uno son de 250 metros cúbicos, al final la suma de los 2 tendríamos 500 metros cúbicos por hora, es decir, sería el mismo caudal que el grande. En este caso lo que tendríamos que hacerlo es distribuirlo de manera estratégica en la clase en 2 zonas para que, para que tomen aire de zonas distintas del aula. ¿Cuál de las 2 condiciones es mejor? Bueno, pues evidentemente es bastante mejor colocar 2 filtros EPA con una capacidad menor, aunque la suma sea la capacidad necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque toma aire de distintas zonas del aula, es decir, de zonas separadas, mientras que el filtro EPA, si utilizamos solamente uno, bueno, pues evidentemente tiene que tomar el aire de toda la zona. Por lo tanto, por efectividad serían mejor 2 filtros EPA con un menor caudal a un solo filtro EPA, pero al final el efecto sería exactamente el mismo, es decir, retirar todas las partículas y aerosoles que hay en el aire. El principal problema de los purificadores con filtros SEPA es el nivel de ruido que generan. Esto es verdadero. Y te preguntarás, ¿qué ocurre si pongo 2 purificadores con filtro EPA en lugar de uno solo? Pues no se duplicaría el nivel de ruido. Doblar la potencia de ruido con 2 purificadores de un mismo caudal solo aporta 3 decibelios más. Vamos con las conclusiones. Si un purificador con filtro EPA es bueno para los lugares donde se reúnen los políticos, pues también será bueno para los colegios e institutos. Si generan falsa sensación de seguridad en centros docentes, también lo deberían de generar en sus despachos y salas de plenos.
Un purificador con filtro EPA no es la solución definitiva a los problemas actuales de ventilación. Su uso es un parche para mejorar una situación de emergencia de manera provisional. La solución definitiva se llama ventilación mecánica controlada y hablaremos de ella en otros vídeos. Al final, un filtro EPA es una capa más, pero no debemos olvidar que es fundamental la ventilación cruzada, constante y distribuida, el apoyo con la medición de CO2, distancia de seguridad, llevar la mascarilla FFP2 bien ajustada, la limitación del tiempo en espacios cerrados priorizando el aire libre y la higiene de manos y superficies. Toda esta información ha sido recopilada por nuestro compañero Javier Pérez Soriano de Prevención Docente, que forma parte de nuestro grupo Ventilando. Gracias a él hemos podido resolver todas las dudas que se nos han planteado durante estos meses. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a nuestro canal.